Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 8, versículo desde el 22 vamos a leer al 27. Yo quiero, en esta mañana vamos a compartir algún principio y luego vamos a orar de manera especial. Dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 8, desde el versículo 22 al 27, vamos a leer, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Versículo 26 dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Es decir, pasaron al otro lado. Al llegar él a tierra, vino se encuentra un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcro. Vamos a leer hasta ahí nomás por el momento. Pero yo quiero, en esta mañana, venimos hablando de este desafío de pasar de creyentes a discípulos. Y Dios comenzó a ministrar la semana pasada. El Señor me empezó a hablar acerca de los demonios o los espíritus angustiadores, algo que compartí en Santa Lucía. El Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí, y dice en presencia de mis angustiadores, no dice de los angustiadores. Y el Señor me hablaba acerca de que el infierno asigna demonios con propósitos específicos en contra de sus hijos. Por eso dice: ante mis angustiadores. No es el tema, pero yo quiero hablarte de la batalla que se libra en este proceso de transformación que llamamos discipulado. Porque en el momento en que emprendemos el camino, el desafío de lo que Dios nos está llamando a hacer, es que se levanta oposición. Dice el texto que les invitó a sus discípulos a pasar al otro lado, y esto es más o menos lo que Dios nos llama a hacer por medio del discipulado. El discipulado es transformación, como lo venimos diciendo una y otra vez, y esta transformación implica hoy estar en un lugar y que Jesús te diga: quiero que pases al otro lado, quiero que vayas allá, porque allá hay algo extraordinario, allá hay algo que yo quiero revelar, yo quiero enseñarte, yo quiero mostrarte. Hay propósito de Dios para tu vida en este tiempo, y Jesús te está invitando a subirte a esta barca, a subirte a este propósito de transformación de tu vida, porque Dios quiere enseñarte. ¿Por qué leímos hasta la introducción del próximo evento? Porque yo quiero llamar tu atención de que Jesús sabía muy bien a dónde iba. Los discípulos desconocían a dónde iba. Sí sabían que iban al otro lado, pero no sabían a qué se enfrentaban. Jesús sí sabía a qué se enfrentaba, y los demonios sabían quién se acercaba. Por eso dice que Jesús sube a la barca y los invita como te invita a vos, como te está invitando a vos y me está invitando a mí. Suban a la barca
y pasemos al otro lado. Ya no podemos estar en el mismo lugar. El discipulado es pasar al otro lado, es ir más allá, es profundizar hacia nuevas experiencias con Jesús. Él invita a que vayamos al otro lado. De alguna manera, el discipulado es no quedarse en el mismo lugar, sino avanzar hacia el lugar que Dios ha determinado. Eso implica obediencia y compromiso. ¿Y hasta cuándo es que este proceso, cuánto tiempo dura este proceso? Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y tal vez la palabra de Dios no te establece un tiempo, pero te establece un parámetro, te establece un modelo. Te dice: hasta aquí es el proceso de transformación. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y es interesante porque la figura de los discípulos allí en esta travesía describe muy bien lo que implica sumergirse en los propósitos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de pescar en un bote. No estoy hablando de una balsa, estoy hablando de un bote. Un bote con atracción de sangre, con remo humano, no nada de motor. Yo creo que he contado una vez una experiencia. Pero es muy interesante porque cuando te subís al bote y te sumergís hacia el centro del lago, mi experiencia fue en el dique de San Roque, allí en Córdoba, realmente sentís, te da una sensación, por lo menos en la primera vez, te da una sensación de desprotección, porque estás lejos de terreno firme. Y muchas veces cuando nosotros nos introducimos en los propósitos de Dios, cuando nos introducimos en los desafíos de Dios, es como subirse a un bote en el cual no podemos tener el control. Porque si ese bote entra en conflicto, nuestra vida entra en conflicto. En el medio del lago, recuerdo, yo tenía unos 16, 17 años, si no mal recuerdo, te sentías totalmente pequeño en medio de semejante inmensidad de agua. Y muchas veces nosotros, cuando entramos en los propósitos de Dios, podemos llegar a sentirnos de esta manera. Porque ingresar en los propósitos de Dios, entrar en el proyecto de Dios, implica perder el control. Implica muchas veces caminar por terrenos que no son firmes. Ahora, dice que ellos comenzaron a navegar, versículo 23 dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Cuando Dios marca un rumbo, cuando Dios marca su propósito, como te dije recién, siempre se va a levantar oposición. Y acá tenemos de alguna manera dos descripciones. La descripción de la realidad, dice el versículo, y se desencadenó una tempestad de viento. Interesante esto. Porque Juan 3:8 Jesús le dice a Nicodemo, le dice, el neuma, porque la palabra que se traduce como viento es neuma. ¿Y qué más significa neuma? Espíritu. Dice, el neuma, el viento, sopla de donde quiere y oye su sonido,
pero no vas a saber nunca ni de dónde viene ni a dónde va. Interesante, dice el texto allí en Lucas, dice, y se desencadenó una tempestad de viento, y se anegaban y peligraban. Esta es la descripción de la realidad, eso es la circunstancia, lo que realmente estaba pasando. Dice que comenzaron a anegarse, es decir, de alguna manera las olas por el viento empezaron a crecer y el agua comenzó a meterse en la barca. Y la palabra dice que peligraban. Ahora, peligrar no significa muerte, ¿o sí? El peligro o el peligrar nos habla de un evento potencialmente o algo que es inminente y que potencialmente indica un riesgo. Pero la lectura que los discípulos hicieron fue totalmente diferente. Porque los discípulos dicen allí en el versículo 24, vinieron a Jesús, lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Es decir, maestro, maestro, estamos muriendo. Eso es lo que le están diciendo los discípulos a Jesús. Y yo quiero llamar tu atención, porque acá tenemos dos descripciones totalmente diferentes. No estamos negando la dificultad del viento, de la tempestad. No estamos negando la dificultad del agua tal vez metiéndose al barco. Pero ellos interpretaron el evento como muerte. Ellos interpretaron la circunstancia y declararon al maestro que estaban muriendo. Y mi pregunta es, ¿quién les dijo a los discípulos que ellos iban a morir? La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿quién te ha dicho que lo que estás atravesando va a destruir tu vida? ¿Qué es o quién te ha dicho que lo que está atravesando tu matrimonio va a terminar con la destrucción o la ruptura de tu matrimonio? La pregunta que yo en esta mañana te hago, ¿cómo estás leyendo la circunstancia que estás atravesando? Porque Jesús les dio muy claramente una propuesta, una invitación. Y en la invitación de Jesús se encuentra la promesa. Dice, iremos al otro lado. Está implícita la promesa de que ellos llegarían al otro lado. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos creyeron que estaban muriendo? ¿Por qué ellos decidieron negar, hacer oídos sordos o olvidar lo que Jesús les había prometido junto con esta invitación? La pregunta es, ¿qué estás leyendo en la circunstancia que estás viviendo? Porque Dios te dijo, yo este año quiero llevarte a ser un simple creyente, a un discípulo comprometido, a un discípulo radical, a alguien que vaya hacia el otro lado, y hacia el otro lado iremos. Pero en el medio te quedaste sin trabajo, empezaste a descubrir problemas en tu familia, tus hijos se rebelaron contra vos y comenzaste a vivir un montón de tormentas y tempestades que se levantaron. Pero Jesús te dijo, al otro lado, vamos al otro lado. Jesús sigue con su voz desafiante diciéndote hacia dónde Él quiere llevarte. Pero quiero volver a decirle una vez más, cuando Dios está invitándote a sumergirte en sus propósitos, el enemigo se va a levantar con oposición para frenarte. Qué interesante, porque la palabra de Dios dice en el versículo 24
que cuando Jesús se despertó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús cuando se despertó? ¿Cómo? Reprendió al viento y a las olas. En uno de los relatos paralelos, en Lucas capítulo 4, versículo 39, dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Jesús se dirigió al viento como si el viento fuera una persona, como si el viento y las olas tuvieran la capacidad de hablar y de infundir de alguna manera, por medio de palabras, temor en sus discípulos. Y esto es lo que queremos desenmascarar en esta mañana. Porque la palabra de Dios dice, yo quiero que volvamos a Efesios capítulo 4, vamos a leer versículos 13 y 14. Yo quiero llamar tu atención, porque Dios Él está determinado a que como iglesia avancemos hacia el otro lado. Pero el enemigo se ha levantado. Miren, desde el día sábado pasado yo compartí esta palabra que Dios me dio en oración acerca de los espíritus angustiadores, y yo dije, wow, debe ser que hay hermanos atravesando situaciones de angustia. Y de repente, cuando ministré esta palabra, algunos hermanos fueron tocados y fueron liberados, pero lo que más me llamó la atención es que posterior, es decir, esta semana que acabamos de pasar, muchos se enfrentaron ante situaciones angustiantes. Y quiero decirte, el problema no es la circunstancia, sino lo que el infierno ha levantado en tu contra para susurrarte al oído y a la mente acerca de que la situación que estás viviendo puede terminar con tu muerte. Eso es lo que pasó con los discípulos. Maestro, estamos muriendo. Maestro, estamos muriendo. Y Efesios capítulo 4 dice, habla del objetivo que tenemos en el discipulado. Y dice que el objetivo es llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Está hablando de la madurez. Y dice el versículo 14, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de ¿qué? De todo ¿qué? Viento de doctrina. Yo quiero decirte en esta hora que los demonios han sido asignados, hay demonios que han sido asignados para susurrar a tu mente, para instruir en tu mente, para instruir a tu vida acerca de argumentos que traen destrucción. Argumentos que te quieren hacer desistir del proceso de transformación que Dios está llevando a cabo con la iglesia. El texto dice que hay vientos de doctrina, es decir, la palabra doctrina es instrucción, enseñanza. Hay enseñanzas, hay instrucciones que nosotros tomamos y a las cuales obedecemos, que no han nacido en el corazón de Dios y que contradicen la palabra y la promesa de Dios. Porque Jesús le dijo, al otro lado vamos a ir, y al otro lado yo debo creer que voy a llegar. Entonces, ¿quién les dijo a los discípulos que ellos estaban muriendo? Ah, no, pero acá dice viento. No dice demonios. Primera de Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué dice? ¿Escuchando qué? Con minúscula, engañadores y doctrina de demonios.
Claro, lo que pasa es que es muy confuso. Porque vos no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, podrías decirme. Porque a vos no te toca atravesar la dificultad que yo estoy atravesando. Es verdad. Pero yo puedo decirte cuáles son mis dificultades y cuáles son las circunstancias que yo estoy viviendo. Yo no estoy diciendo que tu circunstancia o tu dificultad sea mayor o menor que la mía. Lo que estoy diciendo es que, ojo, cuál es la lectura que haces de la circunstancia que estás viviendo. Porque lo que yo entiendo por la palabra es que muchas personas prestan más oído a lo que el infierno está susurrando que a la palabra de Dios. Fíjense aquí en Timoteo, Pablo dice de manera clara cuál es el objetivo de esto. Dice, para que apostaten de la fe. La apostasía es de alguna manera el renunciar a la fe. Escuchan a espíritus engañadores, escuchan doctrina de demonios que han sido disparados contra la iglesia para que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, abandonen la fe. ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos después de reprender al viento y a las olas? ¿Qué le señala Jesús? Jesús le dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Han sido engañados por demonios que han traído argumentos a su mente y se han enredado en argumentos demoníacos, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Enseñanza, instrucción. ¿Sabes cuál es la diferencia entre escuchar a un espíritu engañador y la doctrina de demonio? Que la doctrina habla de un aprendizaje sistemático. Esto quiere decir que muchas veces nosotros estamos expuestos a creencias porque sistemáticamente, una tras otra vez, hemos sido expuestos, hemos dado oído, hemos atendido a instrucciones que contradicen la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo vencemos? Yo no sé si vos escuchaste el mensaje del domingo pasado. Si no lo escuchaste, tenés que volver a escucharlo. Y si lo escuchaste, tenés que por lo menos escucharlo 2 o 3 veces más. Porque el enemigo ha salido en contra del pueblo de Dios. El espíritu, el principado de Amalek, aquel espíritu, decía el pastor, traicionero que ataca en medio de la debilidad, que ataca por la retaguardia, que ataca la debilidad del pueblo de Dios. Como consecuencia de que el pueblo se ha debilitado. Y se ha debilitado, ¿por qué? Porque ha desconfiado de Dios, ha renegado de Dios en medio de la circunstancia que le ha tocado vivir. Es decir, el pueblo de Dios se encontraba ante una situación en la cual no tenían agua para tomar. Y lo gracioso de todo esto es que Moisés también era parte del pueblo de Dios, ¿o no? Pero hay 2 lecturas diferentes de la misma situación.
Porque el pueblo reniega de Dios, reniega de los propósitos de Dios. ¿Para qué nos sacaste? Obviamente por medio de Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir de sed acá? Fíjense que ni siquiera tienen en cuenta a Dios. No se están dando cuenta de que ni siquiera es Moisés el que lo saca al pueblo de Egipto. Pero Moisés tiene otra actitud. Y lo que dice el texto, que Moisés fue a Dios, intercedió a Dios. Porque cuando nosotros tenemos una lectura equivocada de la circunstancia, vamos a actuar de manera equivocada. Si nosotros vemos la circunstancia desde la perspectiva humana, entonces vamos a querer resolver las cosas desde la perspectiva humana. Y eso te asegura el fracaso. Lo espiritual no se puede resolver desde tu capacidad. Un erudito antiguo, no me recuerdo el nombre ahora, dijo algo así. Dice, mucha gente trabaja por lo que solamente se puede resolver orando. Y muchos oran por aquellas cosas que se resuelven trabajando. Yo no estoy negando y no negamos tu participación en la resolución de un conflicto o una circunstancia. Pero tu capacidad y mi capacidad tienen límites. Y aun cuando sea utilizada tu capacidad y mi capacidad, tiene que estar sometido al poder de Dios. Ahora, ¿cómo trabajamos con esto? ¿Cómo vencemos? Efesios capítulo 6. Vamos a leer solamente una parte, versículos 16 al 18. Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. La palabra de Dios dice que la forma de poder apagar los dardos, es decir, aquellos argumentos, aquellas cosas que vienen en contra de nuestra vida, aquellos argumentos que nacen en el mismísimo infierno y que vienen a tu vida para confundirte, para desesperanzarte, para secar tu vida, porque ese es el fin. El fin es robar tu fe, es matar tu fe, destruir tu fe. Entonces, aquí la palabra de Dios me dice que tenemos que asir, tenemos que tomar, tenemos que levantar el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu es aquel que puede vencer al espíritu con minúscula. Y fíjate que el espíritu y la palabra, dice el texto, son una misma cosa. La palabra y el espíritu son una misma cosa. La única forma de combatir a los espíritus, a la doctrina de demonio, aquellas cosas, aquellos vientos de doctrina, aquellas cosas que han sido sopladas por el enemigo para hacerte titubear, para hacerte desistir, para hacerte retroceder. La única forma es por medio de la práctica, de la experiencia con el Espíritu y la palabra. El Espíritu
no es viento, el espíritu es una persona, pero es caracterizado como un viento recio que barre cualquier obstáculo y que vivifica. El Espíritu Santo no es un viento, no es una energía, eso tenemos que tenerlo bien en claro. El Espíritu Santo es una persona. Es caracterizado como un viento recio, como un viento fuerte, un viento huracanado que puede barrer con todo lo que se interpone en su camino, pero Él es una persona. Por eso tenemos que empezar a practicar la relación con el Espíritu Santo y nos relacionamos con el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. La única forma de derrotar, de ir en contra de los argumentos que el enemigo esgrime en tu vida, contra tu mente, contra tu fe, es por medio de la palabra de Dios, es por medio de argumentos que nacen en la palabra de Dios, en el corazón de Dios. La verdad es aquello que te hace libre. Y lo interesante de esto es que la palabra de Dios, la verdad, ni siquiera es tinta sobre papel, sino que es una persona. La verdad es una persona. Jesús es esa verdad. Jesús es la verdad que puede combatir. Jesús dijo: yo voy al cielo, yo voy con mi Padre, pero yo no los dejo huérfanos. Voy a enviar al Espíritu, voy a enviar a mi Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es la extensión de Jesús, es el Espíritu de Dios morando. Si querés que tu barca se mantenga firme en medio de los vientos huracanados que el enemigo ha lanzado en contra de tu vida, entonces asegúrate de que Jesús haya subido a tu barca. Asegúrate de que el Espíritu Santo sea el que está discipulando tu vida. Asegúrate de que cada vez que abras la Biblia para leer la palabra de Dios, sea el Espíritu Santo el que te esté discipulando, el que esté hablando a tu corazón, a tu mente. Tenemos que empezar a practicar la relación con el Espíritu de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Tenemos que cultivar una conciencia del Espíritu Santo. Tenemos que cultivar la conciencia de que el Espíritu Santo es una persona que mora en nosotros, que mora en aquellos que han entregado su vida a Cristo. Y si no has entregado tu vida a Cristo, yo quiero decirte esta mañana es la oportunidad de darle acceso al Espíritu de Dios que venga a tu vida. Él no solamente puede cambiar una circunstancia que es lo menos de lo menos, sino que Él puede cambiar tu destino eterno para siempre. Ya no tendrás que estar en tinieblas, vas a vivir en la luz. Ya no tendrás muerte eterna, tendrás vida eterna. Y hoy, esta mañana, si nunca lo has hecho, es la oportunidad de darle acceso a Jesús, al Espíritu de Dios, para que venga a morar dentro tuyo. Yo quiero invitar a los músicos. Vamos a terminar porque quiero que oremos, pero yo quiero decirte en esta mañana, no escuches.
Claro, porque estoy pensando ahora, alguno puede decir, bueno, pero es que yo no escucho voces, yo no soy ningún loquito, esquizofrénico. Yo no estoy escuchando voces. Y que eso es lo peor de todo, es que nunca tal vez sí. La otra semana estuvimos con alguien que nos decía, yo escucho una voz que me dice que tengo que hacerme daño. Algunos sí escuchan voces. No digo que sea ni peor, ni mejor, ni nada, pero lo peor de todo es que, o la mayoría de las veces, no son voces lo que escuchamos, pero son pensamientos que entran en nuestra mente y que los percibimos como producto de nuestro mismo razonamiento. Podemos poner segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Versículo 4, vamos a empezar desde ahí. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El enemigo te ataca con argumentos, pero esos argumentos son producto de razonamientos, de cosas que hemos adquirido y hemos permitido que entren, que muchas veces hasta se disfrazan de argumentos buenos y hasta bíblicos. A veces hasta podemos justificar nuestra incredulidad de manera espiritual. Podemos decir, no, bueno, pero el Señor que me prometió tal cosa me la va a dar en la eternidad. Dios me va a dar esto en la eternidad. Dios va a cumplir su promesa en la eternidad. Sí, la palabra de Dios dice que hay cosas que Dios nos va a dar en la eternidad. Pero ¿qué si esa promesa que Dios te ha dado, para la cual tenés que batallar en oración, Él quiere que la veas aquí y ahora? Yo puedo justificar mi incredulidad porque es más fácil decir, bueno, si el Señor no me lo da aquí, me lo va a dar allá. Y bajamos los brazos y no intercedemos, y no clamamos, y no buscamos. Y es un argumento tal vez válido, pero puede ser un argumento demoníaco que te está deteniendo en la tarea y la perseverancia de la intercesión para clamar, para que los cielos se abran sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Y muchas veces son pensamientos ni siquiera en tercera persona ni en primera persona. No, porque yo no voy a poder hacer esto. Porque no me da la nafta para hacer esto, porque no me da mi capacidad. Y son argumentos esgrimidos por el enemigo. No son voces, son pensamientos producto de nuestro propio razonamiento. Pero porque en algún momento hemos sido adoctrinados por espíritus engañadores. Por eso Pablo le dice a los corintios, ustedes tienen que batallar con las armas de Dios. Nuestras armas carnales no van a poder en contra de estos argumentos, sino que tenemos que hacer uso de las armas que son poderosas en Dios. Yo el sábado de la semana pasada hablé a los hermanos en Santa Lucía acerca de los espíritus angustiadores. Y el lunes me desperté angustiado. ¡Ja!
Ahora, si yo lo voy a pensar con la mente, si yo voy a decir, uy, hoy no tengo ganas de nada, hoy estoy cansado, estoy angustiado, no me gusta esto, no me gustó aquello otro, esto no salió como yo esperaba. Esto de otra forma es como, maestro, estamos muriendo. Hemos creído argumentos demoníacos. Ahora, en la práctica, ¿cómo hago? Y bueno, en la práctica lo que hice fue encerrarme en mi cuarto y empezar a interceder en el nombre de Jesús. Yo me vuelvo contra toda angustia, me vuelvo contra este pensamiento. Y empecé a buscar en la palabra de Dios aquellos argumentos nacidos en el corazón del Padre para batallar en contra de los espíritus angustiadores. Porque la palabra de Dios dice que Él adereza mesa delante mío en presencia de mis angustiadores. Pero para poder vivir eso, yo tengo que ir al versículo 1 y entender que si Jehová no es mi pastor, entonces yo no puedo esperar que las mesas, los banquetes sean puestos delante de mí. Aún cuando haya angustiadores, aun cuando haya fuerzas de enemigas que te están diciendo, esto te va a matar, el barco se te va a hundir, no vas a tener lo necesario para llegar al otro lado. Y es extraordinario porque dice el texto, Él adereza mesas, Él pone espacio. No solamente dice, Él pone un banquete para que mientras te están así ninguneando, vos estás disfrutando de lo que Dios puso delante tuyo, aunque los otros están haciendo lo imposible para destruirte. Y no es solamente el banquete lo extraordinario, sino que lo más extraordinario es que dice que Él pone espacio, adereza mesas. Dios, en medio de la angustia que te rodea, si Él es tu pastor, si a Él te sometes, Él pone espacio. Él quita la opresión de tu vida. Él te saca a lugares espaciosos. Él reprende el viento. Él calla las voces de las olas que están hablando muerte, engaño, frustración a tu vida. Ezequiel capítulo 37, terminamos con esto. Ezequiel capítulo 37, versículo 9 al 14. ¿Conoces esta historia? Dios lo lleva al profeta Ezequiel al valle de los huesos secos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que los demonios habitan en los lugares secos? ¿Sí? Los demonios habitan en lugares secos. Y dice que Dios lo lleva a Ezequiel en visión a un valle de huesos secos. Qué interesante lo que dice el versículo 11. En el versículo 11 explica por qué está seco esos huesos. Dice: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Argumentos demoníacos, argumentos que no escucharon voces. Dices, ellos dicen, ellos creyeron, ellos asumieron. Pero yo quiero en esta mañana declarar el versículo 9. Le dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
El Espíritu Santo no es viento, es una persona, pero es caracterizado por un viento recio, un viento que sopla de los 4 vientos y viene para traer vida y viene para echar fuera a los demonios que se han levantado en tu contra, en tu contra, en tu contra. Tu barca no se hunde, tu barca está destinada a llegar al otro